Un magnate no logra cerrar un trato, hasta que la empleada doméstica revela un talento oculto. El golpe sordo del puño de Ricardo contra la imponente mesa de su despacho resonó en el aire. Una explosión contenida de su furia mientras, con un movimiento brusco, cortaba la llamada telefónica. Era otro contrato que se esfumaba, una propuesta más que se estrellaba contra un muro infranqueable. Su empresa constructora, que en tiempos no tan lejanos había sido el buque insignia de la edificación en la vibrante Ciudad de México, ahora se hallaba al borde del abismo, amenazada por una inminente bancarrota que se cernía sobre ella como un presagio funesto. Cada oportunidad perdida era un recordatorio lacerante de su declive, un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. La desesperación se dibujaba en su rostro, un reflejo del peso insoportable de un legado que se desmoronaba en sus manos, impotente para detener la marea de la ruina que lo arrastraba sin piedad. Mientras tanto, en un rincón discreto de la suntuosa penthouse en el exclusivo barrio de Polanco, Elena, la empleada doméstica, simulaba con una destreza admirable estar completamente absorta en la tarea de organizar los volúmenes de la estantería, sus movimientos serenos y casi imperceptibles, una perfecta fachada para su verdadera atención. Sin embargo, ni una sola palabra de la acalorada discusión de su patrón escapaba a sus oídos. Cada sílaba, cada matiz de la exasperación de Ricardo, era absorbido por su mente aguda y observadora. Desde hacía meses, Elena había sido una testigo silenciosa de los recurrentes errores que su patrón cometía en cada negociación, dejando escapar oportunidades que, para su perspicacia, resultaban tan palpables, tan al alcance de la mano. La impotencia de ver el lento declive de la empresa y la ceguera de Ricardo ante fallos tan obvios era una carga silenciosa que Elena llevaba consigo, un anhelo de intervenir que chocaba con las invisibles barreras de su posición. «Maldición», bramó Ricardo, lanzando los papeles al suelo con una furia desatada que lo consumía por dentro. «¿Cómo es que ese imbécil de Fuentes volvió a pasarme por encima? Es inexplicable, una humillación tras otra». Su voz, ronca y cargada de resentimiento, llenaba el espacio, un testamento a la frustración que lo embargaba. Se sentía acorralado, incapaz de ver una salida en medio del caos que se había apoderado de su vida profesional. La imagen de lo que alguna vez fue la empresa más grande de la Ciudad de México, ahora pendiendo de un hilo, lo atormentaba sin cesar, recordándole constantemente el abismo hacia el que se precipitaba sin control. Elena, con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional de Ricardo, se agachó para recoger los documentos esparcidos por el suelo. Sus ojos, ágiles y perspicaces, recorrieron rápidamente las cláusulas del contrato rechazado, y un suspiro ahogado, casi inaudible, escapó de sus labios al percatarse de los errores tan flagrantes que contenían. Las condiciones eran completamente desfavorables para su patrón, los plazos irreales y las garantías patéticamente insuficientes. «Disculpe, señor Ricardo», dijo en voz baja, con una voz que apenas rompía el silencio tenso de la habitación, mientras ordenaba los papeles con una precisión casi automática. Los dejé caer sin querer. La excusa, aunque tenue, era suficiente para desviar la atención de Ricardo, quien apenas reparó en ella, sumido en sus sombríos pensamientos. Ricardo apenas la miró, hundido en sus pensamientos sombríos y abrumadores. La empresa Santos Construcciones, un legado que su padre había forjado con sudor y sacrificio hacía más de 40 años, se desmoronaba irremediablemente entre sus manos. Cada día un ladrillo menos en el imponente edificio que alguna vez fue el orgullo de su familia. Los últimos 2 años habían sido una auténtica pesadilla, un ciclo interminable de contratos perdidos, ejecutivos ineptos cuyas decisiones erróneas habían sembrado el caos y una cadena de desaciertos que lo arrastraban cada vez más cerca del abismo. Ricardo se sentía como un capitán a la deriva, viendo su barco hundirse lentamente sin poder hacer nada para evitarlo, con la sombra del fracaso cerniéndose sobre él como una sentencia inevitable, una carga que lo asfixiaba. «Elena, tráeme un café bien cargado», murmuró Ricardo, hundiéndose aún más en el mullido sillón de cuero, un gesto de resignación que delataba el agotamiento que lo invadía. Sus ojos, fijos en un punto invisible, reflejaban la desesperación de un hombre acorralado.
Mientras preparaba el café en la impoluta cocina de la lujosa penthouse en el exclusivo barrio de Polanco, Elena no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Ese contrato, ese maldito papel, había sido una trampa desde el principio, una emboscada cuidadosamente elaborada de la que Ricardo, con su visión nublada por la angustia, no lograba percatarse. Se mordió el labio con fuerza, conteniendo a duras penas el impulso casi irrefrenable de hablar, de señalar lo obvio, de gritarle la verdad que saltaba a la vista. A sus 28 años, Elena llevaba 5 trabajando como empleada doméstica en la casa de los Santos. Era una mujer excepcionalmente inteligente y observadora, con delicados rasgos que enmarcaban unos ojos expresivos, siempre analizando todo a su alrededor, como si el mundo fuera un complejo rompecabezas que ella, silenciosamente, intentaba resolver. Su piel morena, cálida y resplandeciente, brillaba incluso bajo el sencillo uniforme que usaba para trabajar, un contraste sutil con la opulencia de su entorno. Cuando Elena regresó con el café, encontró a Ricardo con la cabeza hundida entre las manos, una imagen de derrota que le partió el alma. En el suelo, esparcidos sin ningún orden, estaban otros contratos y propuestas que ella reconoció de días anteriores, cada papel, un recordatorio silencioso de las batallas perdidas y las oportunidades esfumadas. «Su café, señor Ricardo», dijo Elena con una voz suave, dejando la taza sobre la mesa con delicadeza, como si temiera romper el frágil silencio que envolvía la habitación. Ricardo tomó la taza sin levantar la vista, su mirada perdida en algún punto distante, consumido por la amargura de sus pensamientos. «Gracias, Elena. Puedes seguir arreglando por ahí», murmuró Ricardo, su voz apenas un hilo, cargada de un cansancio que iba más allá de lo físico. «Yo me quedaré aquí, pensando en cómo le explicaré a mi esposa que perdimos». «Otro negocio. Otra vez». Elena dudó un instante, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una batalla interna entre la prudencia y el impulso de ayudar. Después de un momento de vacilación, se agachó de nuevo para organizar los papeles, pero esta vez simplemente no pudo contenerse. La urgencia de intervenir, de señalar lo obvio, era demasiado fuerte para ignorarla. Un sentimiento de responsabilidad la impulsó a actuar, a romper el protocolo que había mantenido durante años. «Señor Ricardo», dijo Elena, su voz un hilo apenas perceptible pero cargado de una determinación inquebrantable. «Disculpe que me entrometa, pero ¿puedo hacerle una pregunta?». Ricardo levantó la cabeza de golpe, su mirada sorprendida posándose en ella, pues en los 5 años que Elena llevaba trabajando en su casa, jamás se había atrevido a inmiscuirse en sus asuntos profesionales. Era un territorio sagrado, inquebrantable, y la audacia de su empleada lo dejó momentáneamente sin palabras. Una mezcla de asombro y curiosidad asomándose en su expresión agotada. El silencio tenso que siguió a su pregunta se estiró, palpable, llenando el espacio con una expectación inesperada. «Claro, Elena, adelante». «¿Qué quieres decir?», respondió Ricardo, frunciendo el ceño, su mente intentando procesar la inusual interrupción. Elena, con un valor que la sorprendió incluso a sí misma, señaló un documento específico en la pila que acababa de organizar, su dedo tembloroso pero firme. «Señor, ¿se dio cuenta de que en este contrato de aquí, la cláusula número 12 contradice completamente la cláusula número 7? Ricardo parpadeó varias veces. Sus ojos, antes nublados por la desesperación, ahora se abrieron lentamente con una mezcla de confusión y asombro, mientras tomaba el papel y leía el fragmento que Elena le indicaba. Una verdad incipiente, dolorosa y vergonzosa, comenzaba a revelarse ante él. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par lentamente. Una revelación incómoda comenzaba a tomar forma en 1900. Su mente. «¿Cómo es posible? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz teñida de una mezcla de asombro e incredulidad. Elena respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Había llegado el instante que, paradójicamente, había temido y deseado durante meses. Era ahora o nunca, el momento de poner a prueba no solo su conocimiento, sino también su coraje frente a la persona que la había empleado durante tanto tiempo, sin saber la verdadera capacidad que ocultaba. «Pues bien», comenzó Elena, su voz adquiriendo una firmeza inusual,
En la cláusula 7, garantizan que los materiales serán suministrados a más tardar el 10º día de cada mes, ¿verdad? Ricardo asintió lentamente, sus ojos fijos en ella, como si la viera por primera vez. Pero en la cláusula 12, continuó Elena, con una precisión que lo dejó atónito, dicen que cualquier retraso en la entrega da derecho a una multa del 5% sobre el valor total del contrato. Hizo una pausa, dejando que la implicación de Mindedemen sus palabras se asentara. Esto significa que si se retrasan un solo día, por mínimo que sea, el señor pierde dinero, no ellos. Es una cláusula leonina, una trampa bien orquestada para que la empresa siempre tenga la de perder. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue tan denso y profundo que ella podía escuchar el atronador latido de su propio corazón resonando en sus oídos, un tamborileo ansioso que llenaba el espacio. Ricardo la miraba fijamente, con una expresión en el rostro como si nunca la hubiera visto antes en su vida, una mezcla de asombro, incredulidad y una incipiente vergüenza que se apoderaba de sus facciones. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora revelaban una chispa de asombro, un reconocimiento de que algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Tú entiendes de contratos?, preguntó finalmente, su voz un murmullo apenas audible, cargado de una sorpresa genuina que lo descolocaba por completo. Un poco, respondió Elena, bajando la mirada, modestamente, como si sus conocimientos fueran algo trivial, sin dar mayor importancia a la revelación que acababa de hacer. Ricardo se levantó de su sillón con una brusquedad que delató su asombro. ¿Un poco?, exclamó, el tono de su voz subiendo una octava, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Elena, mis abogados no se dieron cuenta de esto. Mi contador no lo notó. ¿Cómo es que tú sí lo notaste? ¿Cómo pudiste ver algo tan evidente que a todos los profesionales se les escapó? Su pregunta no era de reproche, sino de genuina perplejidad y una creciente admiración por la agudeza mental de su empleada. Elena sintió que el calor subía a sus mejillas, un rubor incómodo que delataba el secreto que había guardado con celo durante 5 largos años. Era un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y el vértigo de estar a punto de revelar una parte de sí misma que nadie en esa casa conocía. Durante todo ese tiempo, había ocultado su verdadera formación académica a todos los santos, manteniendo una doble vida que la había llevado al límite de sus fuerzas. Estudiar por las noches, después de extenuantes jornadas de trabajo limpiando y ordenando, no había sido tarea fácil. Era una lucha constante contra el cansancio y el tiempo, un sacrificio silencioso que pocos habrían comprendido. Sin embargo, su determinación inquebrantable la había llevado a un logro que consideraba suyo y solo suyo. Se había graduado en Ciencias Contables por la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nadie en la casa sabía que en la intimidad de su pequeño cuarto de servicio, en la parte trasera de la propiedad, guardaba con celo sus diplomas y certificados, testimonio silencioso de su capacidad y de la vida que había soñado. Yo estudié algunas cosas, murmuró Elena, su voz apenas un susurro, como si intentara minimizar la magnitud de su logro. Ricardo la instó a continuar, con una mezcla de curiosidad y una creciente fascinación. ¿Qué tipo de cosas, Elena? Dime, ¿qué es lo que sabes?, preguntó, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo extraordinario, algo que podría cambiar el rumbo de su destino. Elena, con un poco más de confianza, respondió, contabilidad y administración. Por las noches, después del trabajo, me dedicaba a estudiar. Ricardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, su mente procesando la impactante revelación de Elena. El silencio en el despacho se cargó de una tensión expectante, cada paso de Ricardo, resonando como un eco de sus pensamientos turbulentos. De repente, se detuvo en seco y la encaró directamente, sus ojos perforándola con una intensidad inusual. Elena, necesito que seas completamente honesta conmigo ahora mismo. ¿Cuánto entiendes realmente de todo esto? Dime la verdad, sin rodeos, sin medias tintas. ¿Qué tan profunda es tu comprensión en este campo que parece ser mi salvación? Su voz, antes cargada de desesperación, ahora vibraba con una mezcla de urgencia y una incipiente esperanza, reconociendo que la respuesta de Elena podría cambiarlo todo. Elena dudó, el aliento contenido en sus pulmones.
Revelar la verdad podría ser una bifurcación en el camino, capaz de cambiarlo todo para bien o para mal. Era un riesgo enorme, pero al ver la desesperación genuina en los ojos de Ricardo, esa mirada de un hombre al borde del colapso, decidió arriesgarse. Me gradué en Ciencias Contables hace 2 años, confesó Elena, su voz adquiriendo una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. Y terminé un posgrado en Gestión Empresarial el semestre pasado. La confesión cayó como una bomba en el silencio de la sala, disipando cualquier atisbo de duda que Ricardo pudiera haber tenido. El mentón de Ricardo casi tocó el suelo. Su mandíbula cayó con asombro. ¿Estás titulada en contabilidad y estás trabajando aquí como empleada doméstica?, preguntó, la incredulidad tiñendo cada palabra. La magnitud de la revelación lo golpeaba como una ola fría. Era una verdad que desafiaba toda lógica, una paradoja que lo dejaba aturdido. Elena enderezó los hombros, su postura ahora más firme, una mezcla de orgullo y resignación en su mirada. Sí, señor, respondió con una voz clara y decidida. No conseguí empleo en mi área, siempre pedían experiencia, pero nadie da una oportunidad a quien está empezando. Es el eterno dilema de los recién egresados, un muro invisible que nos impide avanzar. Entonces, seguí trabajando aquí porque necesitaba mantener a mi familia. Continuó Elena, su voz revelando la carga de responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Ricardo volvió a sentarse, pasando las manos por su cabello grisáceo, un gesto de agotamiento y frustración. A sus 45 años, había heredado la empresa de su padre sin estar verdaderamente preparado para las complejidades del mundo de los negocios modernos. Tenía carisma y determinación, sí, cualidades innegables que lo habían ayudado a mantenerse a flote hasta cierto punto, pero le faltaba el conocimiento técnico, la perspicacia para navegar por las intrincadas aguas de las finanzas y los contratos. La revelación de Elena lo confrontaba con sus propias deficiencias, con la realidad de que había estado ciego a un talento tan extraordinario que tenía tan cerca. Elena, respóndeme una cosa, dijo Ricardo, su voz cargada de una seriedad que Elena nunca le había escuchado antes. Sus ojos, fijos en ella, buscaban una confirmación, una verdad que pudiera iluminar el camino en medio de su oscuridad. ¿Has estado viendo los contratos que pasan por aquí? ¿Has tenido acceso a esa información de alguna manera? La pregunta no tenía un tono de reproche, sino de una curiosidad genuina, casi desesperada. Él necesitaba saber la extensión de su conocimiento, la profundidad de su observación en un ámbito que consideraba exclusivo de su círculo profesional. No intencionalmente, señor Ricardo, respondió Elena, bajando la mirada por un instante, sintiendo el peso de la confesión. Pero cuando estoy limpiando el despacho, a veces es imposible no verlos. Los papeles están por todas partes, y uno no puede evitar echarles un vistazo, y yo me preocupo. Ricardo frunció el ceño, intrigado. ¿Preocupada por qué, Elena? ¿Qué es lo que te inquieta de lo que ves? Elena, con una mezcla de valentía y timidez, finalmente se atrevió a expresar lo que llevaba meses guardando. Por los errores, señor. Son demasiados errores que podrían evitarse, fallos que cuestan dinero y que, si se corrigieran a tiempo, podrían cambiar el rumbo de la empresa. Ricardo se levantó nuevamente de su asiento, sus ojos fijos en Elena, y se dirigió hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la bulliciosa Ciudad de México. Abajo, el tráfico de la metrópolis fluía incesante, un mar de vehículos y personas que, en otro momento, lo habrían cautivado. Pero ahora, apenas lo notaba, su mente absorta en un torbellino de pensamientos. La posibilidad que Elena había abierto ante él le parecía, al mismo tiempo, absurda y genial. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado la densa niebla de su desesperación, revelando un camino inesperado, una oportunidad donde solo veía ruina. Elena, si te pidiera que le echaras un vistazo a este contrato que acabo de perder, ¿podrías decirme exactamente dónde están los problemas? ¿Con precisión y detalle?, preguntó Ricardo, girándose para mirarla, la esperanza brillando en sus ojos con una intensidad que no había sentido en meses, una chispa que lo hacía sentir vivo de nuevo. Elena, sintiendo la inmensa responsabilidad de esa pregunta, respondió con una convicción que la sorprendió incluso a sí misma. Sí, señor, podría. Y si me pidiera que analizara la propuesta que tengo que presentar mañana a la constructora Hernández e Hijos, también podría hacerlo, con la misma dedicación y detalle. Estoy segura de ello.
Ricardo se giró completamente hacia ella, sus ojos brillando con una esperanza que no había sentido en meses, una luz que disipaba la oscuridad de su desesperación. Entonces, Elena, ayúdame, por favor. No sé qué más hacer. Estoy al límite, al borde del abismo, y tú eres mi única esperanza. Cualquier ayuda que puedas ofrecerme será un salvavidas en este mar de problemas. Su voz, antes cargada de la pesada capa del cansancio y la resignación, ahora resonaba con una súplica sincera, un grito ahogado de ayuda que encontró eco en el corazón de Elena. Elena sintió un apretón en el pecho, una mezcla de euforia y un terror paralizante. Durante años había soñado con una oportunidad como esa, un momento en el que pudiera aplicar sus conocimientos y demostrar su valía. Pero ahora que estaba allí, tan tangible, el miedo la invadió. «Señor Ricardo, ¿y si hago algo mal? ¿Y si le doy un mal consejo y usted pierde aún más dinero? No quiero ser una carga adicional. No quiero empeorar una situación que ya es tan delicada», preguntó, la voz apenas un susurro, revelando la vulnerabilidad que sentía ante la magnitud de la tarea. «Elena, ya lo estoy perdiendo todo», respondió Ricardo con una franqueza desarmante, sus palabras cargadas de la cruda verdad de su situación. «La empresa lleva 3 meses sin cerrar un contrato decente. Mis empleados están aterrados con la idea de ser despedidos. Mi esposa está desesperada y yo ya no sé a dónde correr, a quién recurrir. Estoy en un callejón sin salida. Y tú, Elena, tú podrías ser mi última oportunidad. Por favor, no me dejes caer». La sinceridad en sus ojos era absoluta, un reflejo de su desesperación que conmovió profundamente a Elena, haciéndola sentir el peso de la responsabilidad que Ricardo le estaba confiando. El corazón de Elena latió con más fuerza en su pecho, una orquesta de emociones desbocadas. Miró los papeles esparcidos por la mesa, luego a Ricardo, a ese hombre que, a pesar de su poder, ahora se mostraba tan vulnerable. En ese instante, tomó una decisión, una elección que sabía que cambiaría su vida para siempre, un salto al vacío que, sin embargo, se sentía como el único camino posible. «Está bien, señor Ricardo, lo ayudaré. Pondré todo de mi parte para que esto funcione», afirmó con una voz firme y decidida, su mente ya procesando la magnitud del desafío que tenía por delante. Ricardo tomó la propuesta que debía presentar al día siguiente y se la extendió a Elena. Sus manos temblaban ligeramente con una mezcla de nerviosismo y una incipiente esperanza. «Esto de aquí tiene que impresionar al viejo Hernández, Elena. Es un proyecto para un centro comercial en la zona de Ecatepec, un megaproyecto que podría cambiar el destino de nuestra empresa. Si logro conseguir este contrato, podremos salvar la empresa del abismo, de la ruina total. Es nuestra última bala, nuestra gran oportunidad», explicó Ricardo, la voz cargada de la inmensa presión que sentía. Elena tomó los documentos, el peso de la responsabilidad recayendo sobre sus hombros. Comenzó a leer con una atención casi obsesiva, cada palabra, cada número, cada cláusula siendo analizada con una meticulosidad sorprendente. Su expresión cambió varias veces mientras sus ojos recorrían las páginas, pasando de la concentración a la sorpresa, de la perplejidad a un entendimiento profundo. Ricardo la observaba con avidez, intentando descifrar lo que pasaba por la mente de Elena. Cada una de sus reacciones era un indicio de lo que estaba por venir. El silencio en el despacho era denso, solo interrumpido por el leve susurro de las hojas al ser pasadas y la respiración contenida de Ricardo, esperando la sentencia. «¿Puedo hablar con franqueza?», preguntó Elena finalmente, levantando la vista de los documentos, con una expresión de seriedad que sorprendió a Ricardo. Su voz, aunque suave, estaba cargada de una convicción que no dejaba lugar a dudas. Ricardo asintió con vehemencia, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, sabiendo que la respuesta de Elena sería crucial. «Por favor, Elena, dime la verdad, sin adornos, sin tapujos. Necesito tu honestidad brutal». «Ahora mismo», respondió, su voz un murmullo ansioso. «Esta propuesta está bien, señor Ricardo, pero no está excelente», afirmó Elena, la palabra excelente resonando en el aire con un peso específico. «Y para ganarle a la competencia, para asegurar este contrato millonario, el señor necesita algo más que bueno. Necesita algo que realmente sobresalga, algo inigualable». Ricardo frunció el ceño, asimilando sus palabras.
¿Qué le falta, Elena? Dime, ¿dónde están las fallas, los puntos débiles que... ¿No logro ver? Elena señaló una tabla de costos específica, su dedo moviéndose con precisión sobre los números. Aquí, los cálculos de material están sobreestimados en al menos un 15%. Esto hace que la propuesta sea más cara de lo necesario, señor. Hay un margen de ahorro que no se está aprovechando. Elena giró la página con destreza, sus ojos recorriendo el cronograma con una rapidez asombrosa. Y aquí, señor, el cronograma es demasiado conservador, explicó con una claridad meridiana. Usted puede entregar el proyecto al menos un mes antes de lo que está prometiendo, lo que sería un diferenciador enorme frente a la competencia. Piense en el impacto que tendría eso en la percepción del cliente. Eficiencia, rapidez y compromiso, todo en uno. Es un valor añadido que no se está capitalizando. Ricardo la escuchaba, asombrado por la perspicacia de su empleada, una mezcla de vergüenza por su propia ceguera y una creciente admiración por el talento que se revelaba ante sus ojos. Ricardo se sentó junto a ella en la mesa, inclinado, estudiando atentamente los puntos que Elena le señalaba. Cada observación era una revelación. ¿Cómo sabes que puedo entregar antes? ¿Cómo tienes esa certeza?, preguntó, su voz cargada de una curiosidad genuina. Elena sonrió levemente, una expresión de confianza que rara vez mostraba. Porque conozco a los proveedores que usted utiliza, señor. Cuando atiendo el teléfono aquí, siempre converso con ellos. Me mantengo al tanto de sus capacidades y sus agendas. Por ejemplo, el personal de Materiales La Esperanza de don Antonio tiene la agenda más libre ahora mismo. Y la gente de Aceros Rápidos del señor José siempre logra entregar más rápido cuando el pedido es grande. Es cuestión de coordinación y de saber con quién se cuenta. Ricardo la miró con una admiración creciente, una emoción que lo sorprendió. ¿Tú, Elena, prestas atención a todo esto? ¿A todos esos detalles que a mí se me escapan?, preguntó, una mezcla de asombro y vergüenza tiñendo su voz. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, revelándole una realidad que había estado allí todo el tiempo, invisible para él. La perspicacia de Elena lo dejaba sin palabras, confrontándolo con su propia ceguera ante aspectos cruciales de su negocio. «Es que siempre me gustó esta área, señor Ricardo», respondió Elena, un brillo genuino en sus ojos. «Y trabajando aquí, pues, terminé aprendiendo sobre los proveedores, los competidores, los clientes. No era algo intencional, pero fue sucediendo de forma natural, día tras día. Es como si el conocimiento simplemente se fuera acumulando con cada conversación, con cada papel que pasaba por mis manos. La información estaba ahí, solo había que prestarle atención». Durante las siguientes 2 horas, Elena y Ricardo se sumergieron en la revisión exhaustiva de toda la propuesta. Elena identificó puntos clave donde podían economizar sin sacrificar la calidad, sugirió mejoras significativas en el cronograma y hasta notó oportunidades para ofrecer servicios adicionales que podrían aumentar el valor del proyecto. «Elena, esto es increíble», exclamó Ricardo, su voz cargada de una euforia que no había experimentado en mucho tiempo, mientras contemplaba la versión revisada de la propuesta. Era como si un peso inmenso se hubiera desprendido de sus hombros, revelando un camino claro hacia la salvación de su empresa. «Con estos cambios, nuestra oferta será al menos un 20% más competitiva que la de nuestros rivales. Y lo mejor de todo es que aún tendremos un margen de beneficio mucho mejor. Es una jugada maestra, Elena. Un golpe de genio que nadie esperaría de nosotros». «¿Está seguro, señor? No quiero que...», comenzó Elena, la voz teñida de preocupación, todavía asimilando la magnitud del impacto que sus revisiones habían generado. Ricardo la interrumpió, sus ojos llenos de una convicción inquebrantable. «Tengo absoluta certeza, Elena. Sí, estoy más que seguro», dijo Ricardo, tomando sus manos con una firmeza que transmitía toda su gratitud y confianza. «Acabas de hacer en 2 horas lo que mis consultores, supuestamente expertos y altamente remunerados, no pudieron lograr en 2 semanas. Tu visión y tu precisión son simplemente asombrosas. Un talento que no tiene precio». En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió, y doña Silvana Santos, la esposa de Ricardo, apareció en el umbral, su presencia repentina creando una atmósfera de tensión inesperada. Silvana, la esposa de Ricardo, una mujer elegante de 42 años, siempre impecablemente vestida y maquillada,
Se detuvo abruptamente en el umbral del despacho al ver a su marido sosteniendo las manos de la empleada. Su mirada se endureció y la expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una de abierta desconfianza. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto?», preguntó con una voz que, aunque controlada, denotaba una mezcla de celos y perplejidad. El ambiente en la habitación se tensó de repente. La alegría que antes había llenado el aire se disipó, reemplazada por una incomodidad palpable que envolvía a los tres presentes. Ricardo soltó las manos de Elena rápidamente, como si se hubiera quemado, y se puso de pie, un rubor subiendo por su cuello. «Silvana, no vas a creer lo que acaba de pasar. Elena acaba de...», comenzó Ricardo, intentando explicar la situación con una urgencia que rayaba en la desesperación. «¿Elena?», interrumpió Silvana levantando una ceja con escepticismo, su tono de voz adquiriendo un filo cortante. «¿Qué tiene que ver la empleada con tus negocios, Ricardo? ¿Desde cuándo ella es parte de nuestras conversaciones de trabajo? Esto es inaudito». Su mirada se posó en Elena con una mezcla de desprecio y desconfianza, una barrera invisible de clase y prejuicio levantándose entre ellas. «Es contadora titulada, Silvana, y acaba de revisar la propuesta del centro comercial. Quedó perfecta, impecable, lista para impresionar a P900 cualquiera», exclamó Ricardo, su voz elevándose, intentando transmitir la magnitud del descubrimiento que había hecho. Silvana miró de Ricardo a Elena, su expresión facial una mezcla compleja que pasaba de la sorpresa a una profunda desconfianza. Sus ojos, fijos en Elena, intentaban descifrar el misterio. «¿Titulada? ¿Cómo que titulada? ¿Qué clase de broma es esta, Ricardo?», preguntó Silvana, la incredulidad y la sospecha tiñendo cada palabra, incapaz de procesar la idea de que su empleada doméstica pudiera tener una formación académica tan relevante en un campo tan especializado. Elena se puso de pie, sintiendo la incomodidad palpable que flotaba en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. «Doña Silvana, yo estudié por las noches mientras trabajaba aquí. Me gradué hace 2 años», explicó Elena, su voz suave pero firme, intentando disipar la atmósfera de desconfianza que se había instalado en la habitación. «¿Y por qué nunca nos lo contaste antes? ¿Por qué lo mantuviste en secreto todo este tiempo?», inquirió Silvana, su tono de voz tornándose más fría, el tono acusatorio. «Porque pensé que no era importante para mi trabajo aquí, doña Silvana. Mi función era otra, y mis estudios eran un asunto personal», respondió Elena, aunque en el fondo sabía que la verdad era más compleja, una mezcla de humildad y el miedo a ser juzgada o malinterpretada. Silvana cruzó los brazos sobre el pecho, su voz volviéndose gélida, cortante como el hielo, una clara señal de su creciente irritación. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo en privado?», preguntó, su mirada fija en su esposo, ignorando por completo la presencia de Elena. El aire en la sala se volvió aún más tenso, denso con la expectativa de la confrontación que se avecinaba. Ricardo, percibiendo la inminente tormenta, asintió rápidamente, intentando suavizar la situación. «Claro, mi amor. Elena, muchas gracias por tu ayuda por ahora. Mañana hablaremos más sobre esto», dijo, despidiéndola con un gesto que intentaba ser amable, pero que no ocultaba la urgencia de la situación. Elena asintió en silencio y se retiró del despacho, pero, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar escuchar el inicio de la discusión que estalló apenas la puerta se cerró tras ella. «Ricardo, ¿te has vuelto loco?», la voz de Silvana resonó por el pasillo, cargada de incredulidad y reproche. «¿Dejar que la empleada se meta en tus negocios? ¿En los asuntos de la empresa? Es inaudito, una locura total». Ricardo, con un tono firme que contrastaba con la furia de su esposa, respondió: «Silvana, ella salvó la propuesta. Si consigo este contrato es gracias a ella». La discusión continuó, las voces de la pareja elevándose, y Elena se dirigió a la cocina con el corazón encogido, sabiendo que sin querer había provocado una brecha en la armonía de la familia. ¿Y si te está engañando? ¿Y si es algún tipo de estafa, Ricardo? No podemos confiar en alguien así de la noche a la mañana. Ella es solo la empleada. La voz de 1900. Silvana seguía resonando, cargada de sospecha y un dejo de elitismo que no pasaba desapercibido. Elena se dirigió a la cocina con el corazón oprimido, sintiendo el peso de las palabras de Silvana.
Sabía que estaba pisando un terreno peligroso, un campo minado de prejuicios y expectativas sociales. Sin embargo, a pesar de la incomodidad y la tensión, no lograba arrepentirse de haber ofrecido su ayuda. En el fondo, una parte de ella sentía que había hecho lo correcto, lo inevitable. Durante 5 largos años, Elena había observado a Ricardo luchar con uñas y dientes para mantener a flote la empresa, para evitar que el legado familiar se hundiera por completo. Lo había visto desgastarse, perder la esperanza, envejecer prematuramente bajo el peso de la responsabilidad. Y ahora que finalmente podía ayudar de verdad, que tenía la oportunidad de poner sus conocimientos al servicio de una causa que la conmovía, no quería dar marcha atrás. Era una puerta que se abría, una oportunidad de oro que no podía dejar escapar, sin importar las complicaciones que pudiera traer consigo en la vida personal de sus empleadores. Esa noche, después de que sus patrones se fueron a dormir, Elena permaneció despierta en su pequeño y modesto cuarto de servicio, un espacio reducido en la parte trasera de la casa, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La oscuridad de la habitación se llenaba con el eco de la discusión entre Ricardo y Silvana, y con la inmensa decisión que acababa de tomar. Sacó su diploma, cuidadosamente guardado en la gaveta de su mesita de noche, y lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el pergamino como un ancla en medio de la incertidumbre. Por tanto tiempo, había soñado con una oportunidad de usar sus conocimientos, de trascender su humilde posición y demostrar de lo que era capaz. Y ahora, esa oportunidad estaba allí, tangible, pero trayendo consigo una serie de complicaciones que no había previsto. Un lado oscuro que la confrontaba con la realidad de las barreras sociales y los prejuicios. A la mañana siguiente, Ricardo se levantó temprano, con una urgencia que no le era habitual, y se dirigió directamente a la cocina en busca de Elena. La encontró preparando el desayuno, el aroma a café y tortillas frescas llenando el aire. «Buenos días, Elena. ¿Dormiste bien?», preguntó Ricardo. Su voz sonaba un tanto tensa, revelando que la noche anterior lo había afectado profundamente. «Buenos días, señor Ricardo». «Sí, dormí bien, gracias», respondió Elena, sintiendo el cambio en el ambiente, la seriedad en la voz de su patrón. La normalidad superficial de la conversación no lograba ocultar la tensión subyacente, el elefante en la habitación que ambos sabían que debían abordar. «Escucha, Elena, sobre lo de ayer mi esposa está un poco preocupada. Ya sabes cómo es Silvana, siempre pensando en el qué dirán, en las apariencias. La situación la tomó por sorpresa», dijo Ricardo, su voz baja y un tanto incómoda, intentando medir la reacción de Elena. Elena dejó de remover los huevos en la sartén, el silbido del aceite caliente siendo el único sonido en el silencio tenso de la cocina. Su corazón se encogió un poco, comprendiendo perfectamente a dónde se dirigía la conversación. La barrera invisible de su posición social, que ella había intentado trascender, ahora se alzaba de nuevo, más imponente que nunca. «Entiendo, señor Ricardo», respondió Elena, su voz apenas un murmullo, cargada de una mezcla de resignación y profesionalismo. «Si usted prefiere, puedo fingir que nada de esto pasó. Puedo volver a mi trabajo de siempre, y este incidente quedará entre nosotros, como si nunca hubiera ocurrido. No quiero causarle problemas con doña Silvana, ni mucho menos en su matrimonio. Mi intención jamás fue esa, solo quería ayudar». Ricardo se acercó a ella, el peso de su decisión grabado en su rostro, la urgencia de su situación superando cualquier consideración social. «No, Elena, no es eso. De ninguna manera. Tu ayuda puede salvar mi empresa, pero necesito tener la certeza de que estás preparada para esto, para la magnitud de lo que se avecina». «¿Preparada cómo, señor Ricardo?», preguntó Elena, su voz cargada de una mezcla de aprensión y una incipiente emoción. Ricardo la miró fijamente, con una determinación inquebrantable en sus ojos. «Hoy por la mañana, en la presentación para el señor Hernández, quiero que vengas conmigo. No como mi empleada, Elena. Quiero que estés a mi lado como mi consultora, mi apoyo fundamental. Si ellos hacen alguna pregunta técnica que yo no sepa responder, tú me ayudas, tú tomas la palabra. Necesito tu conocimiento y tu confianza en ese momento crucial». El tenedor resbaló de la mano de Elena y golpeó el suelo de la cocina con un tintineo metálico, un sonido seco que pareció amplificarse en el silencio. Su mente estaba en shock, procesando la magnitud de lo que Ricardo le estaba pidiendo.
¿Cómo dice, señor Ricardo? Pero yo soy la empleada de la casa. ¿Cómo voy a ir a una reunión tan importante en ese papel?, balbuceó Elena, la incredulidad tiñendo cada palabra. Eres una contadora titulada, Elena, y muy competente por lo que vi ayer. No lo olvides, afirmó Ricardo, colocando una mano firme sobre su hombro, una señal de apoyo y confianza que la hizo estremecer. Sé que es extraño, lo sé, y que puede ser complicado para los demás, pero necesito mucho tu ayuda. La empresa te necesita. Elena sintió una mezcla vertiginosa de terror y euforia, una montaña rusa de emociones que la dejaba sin aliento. Era, sin duda alguna, la oportunidad de sus sueños, el momento que había anhelado y por el que había trabajado incansablemente. Sin embargo, también era el riesgo más grande que había corrido en toda su vida. Un salto al vacío sin red de seguridad. La responsabilidad la abrumaba, y la incertidumbre sobre cómo reaccionaría el mundo, y más importante, la familia Santos, ante su nueva faceta, la carcomía por dentro. Y doña Silvana, ¿qué pensará de todo esto? ¿Cómo reaccionará cuando me vea a su lado en esa reunión? ¿Como su consultora y no como la empleada?, preguntó Elena, la preocupación genuina por la reacción de la esposa de Ricardo. Ricardo, notando su preocupación, le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque sus ojos revelaban la misma ansiedad. Deja a Silvana conmigo, Elena. Yo me encargaré de explicarle, de hacerle entender la situación. Lo importante ahora es salvar la empresa, Elena. Eso es lo único que importa en este momento. Después, de todo, es nuestro patrimonio, nuestro futuro lo que está en juego. Ya me encargaré yo de las explicaciones y las posibles fricciones familiares, afirmó con una determinación férrea, intentando disipar los miedos de Elena y centrarla en la tarea crucial que tenían por delante. 2 horas después, Elena se encontraba en el asiento del pasajero del lujoso BMW de Ricardo, un coche que representaba un mundo completamente ajeno al suyo. Vestía un elegante traje prestado de Silvana, una tela que se sentía ajena a su piel, y llevaba una carpeta con todos los documentos de la propuesta, cuyo peso en sus manos era casi tan grande como la responsabilidad que sentía. Sus manos temblaban ligeramente, un reflejo del nerviosismo que la invadía, pero su mente, a pesar de la tensión, estaba completamente enfocada, clara y decidida. Era un momento trascendental, un punto de inflexión en su vida que exigía toda su concentración. ¿Nerviosa?, preguntó Ricardo, con la mirada fija en el camino, percibiendo la tensión en el ambiente. Elena asintió, su voz apenas un susurro. Un poco, señor Ricardo. Es la primera vez que voy a participar en una reunión de negocios real, de esta magnitud. Nunca antes había estado en una situación así. Ricardo le dedicó una mirada de confianza, sus ojos transmitiendo seguridad. Te irá bien, Elena. Confío plenamente en ti. Eres brillante y tu talento no pasará desapercibido. Solo sé tú misma y demuestra lo que vales. La sede de la constructora Hernández e Hijos se alzaba imponente en el centro de la Ciudad de México, un edificio de 20 pisos que parecía tocar el cielo, símbolo de poder y prosperidad. Cuando llegaron a la sala de reuniones en el 15º piso, Elena sintió que las piernas le flaqueaban. El peso del momento casi la derriba. Señor Santos, saludó Joaquín Hernández, un hombre de 60 y tantos años, con cabellos blancos impolutos y una mirada penetrante que parecía analizar cada detalle. Puntual como siempre. Es un placer verlo. Ricardo estrechó su mano con firmeza. Señor Hernández, muchísimas gracias por recibirnos. Es un honor estar aquí. Luego, con un gesto de presentación, añadió: ella es Elena Oliveira, nuestra consultora financiera. Su pericia ha sido fundamental en la preparación de esta propuesta. Elena extendió su mano, intentando controlar el nerviosismo que le hacía temblar ligeramente, y pronunció con voz clara: mucho gusto, señor Hernández. El gusto es mío, señorita Oliveira, respondió Joaquín, saludándola con educación. Aunque Elena no pasó por alto su mirada evaluadora, un escrutinio sutil pero perceptible que intentaba medir su valía. Por favor, tomen asiento. La reunión puede comenzar cuando estén listos. La reunión dio inicio con Ricardo presentando el proyecto básico, y Elena notó que su patrón estaba más confiado y seguro que en meses, una transformación que la llenó de orgullo. Las modificaciones que habían realizado en la propuesta, fruto de su meticuloso
Análisis. Realmente habían marcado una diferencia significativa, infundiendo a Ricardo una seguridad que antes le era esquiva. Interesante, dijo Joaquín después de escuchar la presentación de Ricardo, su voz pausada y su mirada fija en los documentos. Pero necesito entender mejor los números, señor Santos. Me gustaría una explicación más detallada sobre la composición de los costos. Luego, volviendo su mirada a Elena, añadió: Señorita Oliveira, ¿podría explicarme cómo llegaron a estos costos de material? Su precisión en este tipo de detalles es crucial para nuestra evaluación. El momento había llegado para Elena, el punto culminante de la reunión, la oportunidad de demostrar su valía y la exactitud de su trabajo. Elena respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas, y comenzó a explicar con una claridad y seguridad que sorprendieron a todos en la sala, incluido Ricardo. Claro, señor Hernández. Basamos nuestros cálculos en 3 cotizaciones diferentes para cada tipo de material, siempre eligiendo proveedores certificados y con un historial probado de calidad y cumplimiento. Por ejemplo, para el acero estructural, trabajamos con un precio promedio de 2.400 pesos por tonelada, lo que representa un 15% por debajo del promedio del mercado, porque tenemos una sólida asociación a largo plazo con la siderúrgica Acero Fuerte, lo que nos permite negociar tarifas preferenciales. Joaquín se mostró visiblemente impresionado con la precisión y el nivel de detalle de la información que Elena le proporcionaba. Era evidente que no se trataba de estimaciones vagas, sino de un análisis riguroso y bien fundamentado. ¿Y los plazos?, preguntó, su voz ahora con un matiz de curiosidad. ¿Cómo garantizan que pueden entregar un mes antes que sus competidores, algo que parece casi imposible en un proyecto de esta magnitud? Esa es una afirmación audaz, señorita Oliveira, y me gustaría entender la base de esa seguridad. Porque estudiamos el cronograma de todos los proveedores involucrados, señor Hernández, respondió Elena, su confianza creciendo con cada palabra, su voz ahora firme y segura. Identificamos que, haciendo algunos ajustes estratégicos en el orden de las etapas de construcción, podemos optimizar el tiempo sin comprometer en absoluto la calidad del proyecto. Por ejemplo, mientras la cimentación está siendo preparada, ya podemos estar fabricando las estructuras prefabricadas en paralelo, lo que nos ahorra un tiempo considerable. Es un enfoque innovador que nos permite maximizar la eficiencia y reducir los tiempos de entrega sin sacrificar la excelencia que nos caracteriza. Durante los siguientes 40 minutos, Joaquín formuló pregunta tras pregunta, cada una más técnica que la anterior, y Elena respondió a todas con una precisión asombrosa y una seguridad inquebrantable. Ricardo observaba admirado cómo ella dominaba cada detalle técnico y financiero del proyecto, como si hubiera nacido para ello, reconociendo el inmenso talento que había estado oculto frente a sus ojos durante tanto tiempo. «Impresionante», exclamó Joaquín finalmente, el asombro grabado en su rostro, una expresión de respeto genuino que rara vez mostraba. En 30 años de construcción civil, rara vez he visto un análisis tan completo y bien fundamentado como el que acaba de presentar. La señorita Oliveira tiene una capacidad analítica excepcional. Han superado mis expectativas con creces. La satisfacción de mi indecientos. Joaquín era palpable, un indicio claro de que el trabajo de Elena había impactado profundamente en su percepción del proyecto. «Gracias, señor Hernández», respondió Ricardo, su voz rebosante de orgullo, una mezcla de alivio y una profunda gratitud hacia Elena. «Estoy seguro de que la pericia de nuestra consultora será clave para el éxito de este y futuros proyectos». Luego Joaquín se dirigió nuevamente a Ricardo, con una seriedad que indicaba la importancia de sus siguientes palabras. «Señor Santos, voy a ser directo con usted. Recibí 5 propuestas para este proyecto, y la suya es técnicamente superior, sin lugar a dudas. Pero necesito consultar a mis socios antes de dar una respuesta definitiva. Tendrá mi llamada con nuestra decisión a más tardar al final de la semana». Cuando salieron del imponente edificio, Ricardo estaba eufórico. Una sonrisa radiante iluminaba su rostro, una expresión de triunfo que Elena nunca le había visto antes. «Elena, estuviste perfecta». «Absolutamente perfecta», exclamó, su voz vibrando con emoción, una mezcla de admiración y alivio. «Nunca había visto al viejo Hernández tan impresionado. Tuvo que reconocer tu talento, tu capacidad, tu brillantez.
Esto es un gran paso para nosotros, un punto de inflexión en la historia de nuestra empresa. Elena, aunque aliviada, aún sentía una pizca de incredulidad. ¿Usted cree realmente que tenemos posibilidades, señor Ricardo? ¿Que esta vez sí podremos conseguirlo?, preguntó Elena, la esperanza mezclada con el temor a una nueva desilusión. Ricardo se detuvo en medio de la acera, en medio del bullicio de la Ciudad de México, y la encaró directamente, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Tengo la certeza, Elena. Y ahora, necesito hacerte una propuesta, una oferta que podría cambiar tu vida para siempre, tal como ha cambiado la mía. El corazón de Elena se disparó, una expectativa abrumadora apoderándose de ella, sintiendo que el destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué tipo de propuesta, señor Ricardo?, preguntó Elena, la voz apenas un susurro, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La expectación era palpable. El aire vibraba con la posibilidad de un cambio radical. Ricardo la miró directamente a los ojos, con una seriedad que Elena nunca le había visto. Quiero que dejes de ser empleada doméstica, Elena, y que vengas a trabajar conmigo en la empresa como consultora financiera de verdad. No solo por 3 meses, no como un experimento, sino de forma permanente. Es un puesto real, con responsabilidades y un futuro prometedor. Sus palabras cayeron como una bomba en el silencio, la magnitud de la oferta abrumando a Elena. El corazón de Elena se disparó, una mezcla de euforia y una profunda incredulidad. ¿Consultora? ¿Yo, señor Ricardo?, balbuceó, todavía asimilando la idea. Ricardo asintió con una convicción inquebrantable. Sí, Elena, tú. Sé que es un cambio enorme, pero tienes demasiado talento para estar desperdiciándolo limpiando una casa. Con tu ayuda, Elena, puedo reestructurar toda la empresa, levantarla del abismo. No es solo una cuestión de números, es una cuestión de visión, de estrategia, de traer una nueva energía a este negocio que tanto amo. Y doña Silvana, ¿qué pensará de esta nueva situación? ¿Cómo reaccionará ante un cambio tan drástico en mi posición y en mi cercanía con la empresa?, preguntó Elena, la preocupación por la esposa de Ricardo asomándose en su voz. La expresión de Mina no sentó. Ricardo se tornó más seria. El peso de la dinámica familiar se reflejaba en su rostro. Silvana tendrá que entender, Elena. Estamos hablando de la supervivencia de la empresa, de nuestro legado familiar. Y tú, Elena, tú puedes ser la clave para salvarlo todo. Al final, los resultados hablarán por sí solos, y ella deberá reconocerlo. En ese preciso instante, el celular de Ricardo vibró. Era una llamada de Joaquín Hernández. Señor Santos. Se escuchó la voz de Joaquín a través del altavoz, una formalidad que denotaba la importancia de la llamada. Joaquín Hernández al habla. Acabo de salir de la reunión con mis socios y tenemos una decisión. Ricardo activó el altavoz para que Elena pudiera escuchar. La tensión en la sala era palpable. Sus miradas se cruzaron, esperando la sentencia que definiría el futuro de la empresa. Estoy escuchando, señor Hernández, respondió Ricardo, su voz tensa, el aliento contenido, mientras Elena se acercaba, sus ojos fijos en el teléfono, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cada segundo que pasaba era una eternidad, una espera angustiosa que definiría el futuro de la empresa Santos Construcciones. El silencio en la línea se prolongó por un instante que pareció interminable, y luego, la voz de Joaquín Hernández resonó clara y concisa a través del altavoz, una sentencia que cambiaría todo. El proyecto es suyo, señor Santos. Felicidades, su propuesta fue la más sólida, la más convincente, la que nos ofreció la mayor seguridad para una inversión de esta magnitud. Ricardo y Elena se miraron con incredulidad, una mezcla de asombro y euforia pintada en sus rostros. Después de meses de contratos perdidos, de puertas cerradas y de la sombra inminente de la bancarrota, finalmente tenían una victoria. Era un momento de redención, un respiro en medio de la tormenta que habían estado enfrentando. Señor Hernández, muchísimas gracias. No se va a arrepentir de esta decisión, se lo aseguro. Pondremos todo nuestro esfuerzo para que este proyecto sea un éxito rotundo, un verdadero hito en la Ciudad de México, dijo Ricardo, su voz embargada por la emoción, mientras una sonrisa radiante se extendía por su rostro. Tengo la certeza de ello, señor Hernández, replicó Joaquín, con una voz firme y convincente, su tono denotando una clara satisfacción con la propuesta. Pero quiero dejar una cosa muy clara, señor Santos.
Parte fundamental de mi decisión y la de mis socios se basó en la innegable competencia y la brillantez de la señorita Oliveira. Su análisis, su claridad, su dominio de los números fue lo que nos convenció. Espero encarecidamente que ella continúe involucrada activamente en el proyecto. Su presencia es un factor clave para el éxito que proyectamos para esta colaboración. Ricardo asintió con vehemencia, sus ojos encontrándose con los de Elena, una mirada cargada de una gratitud inmensa y un orgullo que apenas podía contener. «Puede tener la certeza de que sí, señor Hernández», respondió Ricardo con convicción, sellando el compromiso. Cuando colgaron el teléfono, Ricardo, impulsado por la euforia del momento y la inmensa gratitud, abrazó a Elena allí mismo, en plena acera, en medio del bullicio de la Ciudad de México. Era un gesto espontáneo, desbordante de emoción, ajeno a las miradas curiosas de los transeúntes. «Lo logramos, Elena, lo logramos», exclamó, su voz vibrando con la alegría de la victoria, un grito de triunfo que había esperado por tanto tiempo. Elena, todavía en estado de shock, apenas podía procesar la magnitud de lo sucedido. «No puedo creer que haya funcionado, señor Ricardo. Es increíble», balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad y una incredulidad dulce. «Funcionó porque eres brillante, Elena, y porque no te rendiste, porque no aceptaste un no por respuesta. Tienes un talento que va más allá de cualquier expectativa, una mente aguda que nos ha sacado del abismo», dijo Ricardo, su voz llena de admiración y un profundo respeto. «Y ahora, tengo una propuesta aún más seria que hacerte, algo que cambiará por completo la dinámica de nuestra empresa y, espero, tu vida». Elena lo miró con los ojos muy abiertos, anticipando la magnitud de lo que vendría, una mezcla de nerviosismo y una emoción incontrolable. «Elena Oliveira, quiero que seas mi socia», afirmó Ricardo, la palabra socia, resonando en el aire como una promesa, un compromiso inquebrantable. Elena se tambaleó ligeramente. El impacto de la propuesta la dejó sin aliento. «¿Socia? ¿Yo?», balbuceó, la incredulidad tiñendo cada sílaba. «Sí, socia», reiteró Ricardo con firmeza, sus ojos fijos en ella, transmitiendo toda su convicción. «Socia minoritaria, claro, con el 5% de la empresa, pero con un salario de ejecutiva de alto nivel y participación en las ganancias. Es un reconocimiento a tu valor, a tu dedicación y a tu inigualable contribución a la salvación de esta empresa. Serás parte de la dirección, Elena, no solo una consultora». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. La magnitud de la propuesta la dejó sin palabras. Era todo lo que siempre había soñado, un reconocimiento a años de esfuerzo y sacrificio, pero al mismo tiempo, parecía demasiado increíble para ser verdad, como un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. «Señor Ricardo, necesito pensar un poco. Es una decisión muy grande que afectará mi vida por completo», dijo Elena, su voz cargada de una mezcla de alegría y cautela. Ricardo asintió, comprendiendo la necesidad de Elena de procesar la información. «Claro, Elena, tómate tu tiempo, pero no demores mucho, porque quiero empezar a reestructurar todo lo más rápido posible. La empresa no puede esperar». El camino de regreso a casa, en el lujoso BMW de Ricardo, fue inusualmente silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, el peso de la decisión reciente flotando en el aire. Ricardo, por su parte, ya estaba planeando cómo utilizar ese contrato millonario para asegurar otros, visualizando la resurrección de su empresa. Elena, en cambio, intentaba procesar la magnitud del cambio que estaba a punto de ocurrir en su vida. La transformación radical de una empleada doméstica a socia de una de las constructoras más importantes de la Ciudad de México. Era un futuro que apenas podía vislumbrar, lleno de desafíos, pero también de posibilidades ilimitadas. Cuando llegaron a la lujosa penthouse, encontraron a Silvana esperándolos en la sala, con una expresión de clara agitación en su rostro, sus brazos cruzados y una impaciencia palpable en el aire. «¿Y bien, cómo les fue en la reunión? ¿Obtuvieron el contrato?», preguntó con una voz que denotaba una mezcla de ansiedad y escepticismo, su mirada fija en Ricardo. «Conseguimos el contrato, amor. Es nuestro», exclamó Ricardo, abrazando a su esposa con una euforia desbordante, el alivio inundando su ser. «Y Elena fue fantástica, simplemente brillante. Su ayuda fue crucial.
determinante para lograr esta victoria. Silvana forzó una sonrisa, una mueca tensa que Elena percibió de inmediato, revelando la incomodidad y la tensión que se escondían detrás de la fachada de cordialidad. «Qué bueno, felicidades», dijo, su voz careciendo de la autenticidad que la situación requería. Ricardo, sintiendo la necesidad de abordar el tema de frente, añadió: «Silvana, necesito hablar contigo sobre algo importante. Quiero ofrecerle una sociedad a Elena, un puesto de socia minoritaria en la empresa». La sonrisa de Silvana desapareció por completo. Su rostro se contrajo en una expresión de incredulidad y enfado. «¿Sociedad? Ricardo, ¿te has vuelto loco?», exclamó, el tono de su voz subiendo, una advertencia de la tormenta que se avecinaba. «Vamos a hablar en el cuarto, por favor», interrumpió Ricardo, percatándose de que la situación estaba a punto de descontrolarse. «Elena, ¿puedes darnos permiso, por favor?». Elena asintió y se retiró a la cocina, pero nuevamente no pudo evitar escuchar el inicio de la acalorada discusión que se desató entre la pareja, las voces resonando por el pasillo.